Buenos días a todos, todas. Gracias por su asistencia. En la asistencia de Ernesto Cárdenas. Ernesto es economista de la Universidad Bernardo de Bogotá. Hizo sus estudios de postgrado, tanto maestría como doctorado en la Universidad de Siena, en Italia, y estaba vinculado a la Universidad Externa hasta el año pasado con un grupo de investigación y siendo director de un centro de investigación como en el campo de economía del desarrollo, de econometría, teoría de juegos, impacto, evaluación de impacto. Entonces tiene un amplio panorama de trabajo, pero se concentra principalmente, o por lo menos en el último tiempo, en conflicto y polarización. A veces nos va a dar una charla en este tema. Entonces le dan la bienvenida a Ernesto y le agradecemos que esté con nosotros. Buenos días para todos, ¿me escuchan bien? Eh, yo primero que todo quiero agradecer al doctor Fabio darle la invitación a la facultad, a la universidad. Realmente, pues para mí es muy importante tener la oportunidad de tener estos espacios para avanzar seguramente en estos proyectos de investigación. Eh, y en particular, por ejemplo, la presentación de este trabajo se encuentra en un punto en el que agradezco mucho el seminario. Estoy tratando de retomar este trabajo para finalmente publicarlo. Y estos ejercicios de meter las ideas otra vez en orden, repensar, revisar, recibir comentarios, retroalimentación, pues son valiosos, digamos. Entonces yo agradezco mucho la invitación. Eh, y sí, entonces les voy a presentar este trabajo es sobre acción colectiva, cómo solucionar los problemas de acción colectiva en un modelo de economía política que caracteriza a una sociedad polarizada. ¿Cuál es la intuición mía, la idea detrás del trabajo? Lo que yo quiero hacer en este trabajo es formalizar la idea mía de que cambios, choques económicos afectan eh, la probabilidad de que los ciudadanos en una sociedad que se encuentre en conflicto sean capaces de decidir y actuar como grupo. Es decir, cambios en variables, en parámetros económicos, choques en los precios, por ejemplo, la caída del precio del petróleo en Venezuela, eso seguramente afecta la probabilidad de que unos y otros actúen como grupo, entre a favor, en contra, etcétera, etcétera. Entonces, esta observación en el trabajo, que aunque no es tiempo de mirarlo, sino ahorita yo comento rápidamente, eh, yo tengo alguna evidencia empírica, hay casos históricamente en los que el detonante para que una acción colectiva suceda, ocurra, es precisamente una alteración en una variable económica que nos toca, que toca el bolsillo de quienes están en una sociedad. Entonces, como que formalizar esa idea es el propósito de este trabajo. Ese es como la idea, y para eso utilizo teoría de juegos, eso es como la intuición, lo que voy a hacer. Excusas, yo pensaba, uno siempre calcula mal el tiempo, yo hubiera querido traer una presentación en español, pero realmente no, por diversas razones no me dio el tiempo, entonces voy a utilizar el documento que sé que se circuló, que está disponible, para apoyarme en la presentación que les voy a hacer. Entonces, bueno, en la introducción de lo que trato de presentar es, bueno, esta idea de que variables económicas o choques en variables económicas afectan los resultados políticos, eso no es nuevo, eso ha estado siempre presente. De hecho, en economía hay una vasta literatura que trata de mostrar cómo
cambios en los precios alteran diferentes resultados económicos, por ejemplo, sociedades más ricas, con menos desigualdad, como resultado en su entorno político tienen un riesgo muy bajo de enfrentar un conflicto social tipo guerra civil, etcétera, etcétera. Entonces, esta causalidad entre variables económicas y resultados políticos existe, ¿no? Hay trabajos que abordan ese problema. Lo que pasa es que la mayoría de estos trabajos en economía, por lo menos que yo conozco, la gran mayoría, dicen, bueno, cambian los precios, aumentan los impuestos y se genera un cambio en los resultados políticos, la configuración política de un país cambia, las estructuras de poder se modifican, entonces los rebeldes o un grupo insurgente puede decidir actuar como grupo, la gente se moviliza, pero nunca explican cómo es precisamente que se soluciona ese problema de acción colectiva. Se asume que el grupo es capaz de actuar como grupo y ya. Eso en economía. En ciencia política, entre otras ciencias sociales diferentes a la economía, cito este trabajo de Vargas de la Universidad de Rosario, aborda este tema de cómo cambios en los precios del café han afectado, por ejemplo, el problema colombiano de conflicto que tenemos. Es más evidencia en el sentido que yo estaba comentando. Variaciones en los precios afectan la posibilidad de que campesinos sean capaces de actuar como grupo. Pero nunca se explica cómo es ese mecanismo, por qué pueden solucionar ese problema de acción colectiva. En ciencia política, digamos, o sociología, hay otras disciplinas en ciencias sociales en donde la pregunta clave es, bueno, ¿cómo es precisamente que se soluciona ese problema de acción colectiva? ¿Cómo es probable que las personas decidan actuar como grupo? Y ahí, digamos, han surgido varias explicaciones. Algunas basadas, por ejemplo, en el trabajo de Olson, entonces, de acción colectiva, lo que dicen, no, estos movimientos insurgentes o grupos sociales son capaces de coordinarse, no es un problema de coordinación, y actuar como grupo si usted le ofrece incentivos particulares a los agentes. Es una transferencia directa a los agentes y eso puede motivar la participación de las personas en grupo, en los grupos y actuar como grupo. Esta es una explicación, entonces, incentivos materiales directos a los campesinos, a las personas que posiblemente se pueden vincular al grupo y se vinculan finalmente como respuesta a esos incentivos. Hay explicaciones adicionales, entonces, otros trabajos dicen, bueno, no son solo incentivos individuales a las personas específicamente, sino que es probable que haya grupos, haya movimientos que ofrecen incentivos grupales a quienes participen en la acción colectiva. Entonces, quienes participen en una acción colectiva, se les ofrece una transferencia grupal. Entonces yo los protejo, por ejemplo, yo le ofrezco seguridad a quienes participen de esta acción colectiva en este entorno físico, yo los voy a proteger. Entonces no hay una transferencia individual, sino se habla de transferencia colectiva. Yo le garantizo a usted derechos políticos, etcétera, si usted se moviliza y hace parte de eso. Esa es otra teoría. Otra explicación que se da para solucionar el problema de acción colectiva en estos conflictos sociales pasa por la teoría de redes sociales. Entonces dice, no, los costos de quienes no participen en una acción colectiva, en un grupo social que es supremamente conectado, estrecho, donde todos se conocen con todos, son muy altos, ¿no? Hay una presión grupal en el que si usted es el único del grupo que no participa en la acción colectiva, es difícil de sostener esa situación. Entonces, esta teoría de redes explica la participación colectiva en esos términos. Es la creación de grupo, es el grado de conexión entre la red que finalmente hace que ustedes participen en un grupo, ¿no?
Finalmente, hay otra literatura que dice acá estaba con los trabajos de redes sociales, y finalmente lo que yo he encontrado, bueno, hay una aproximación que dice los individuos son capaces de coordinarse y solucionar el problema de acción colectiva dependiendo del tamaño de las oportunidades políticas que se perciben. Entonces aquí no se está hablando de una transferencia directa, ni una transferencia grupal, ni del grado de conexión, de expresión social, sino que hay un cambio en la estructura de los beneficios posibles de la acción como grupo, beneficios y costos relativos. Y las personas son capaces de percibir esos cambios en esos posibles beneficios, y eso es lo que hace que las personas se coordinen. Sin embargo, en esta última explicación, que es quizás donde yo situaría mi trabajo, pues no hay un modelo que permita formalizar más detalladamente esa idea. Se habla simplemente de que no son los cambios en la relación costos-beneficios los que hacen que la gente se coordine. Y mi trabajo yo lo situaría precisamente ahí. Yo lo que hago en este documento es, bueno, yo voy a tratar de formalizar esto y voy a presentar un modelo de elección racional en el cual los cambios en los parámetros, en un parámetro económico, afectan la probabilidad de que la gente sea capaz de coordinar. Es decir, las creencias de las personas de que otros van a participar en una acción colectiva se ven afectadas por el tamaño de los beneficios que uno va a recibir eventualmente si esa acción colectiva termina siendo exitosa, o supongamos que no es exitosa, entonces también depende del castigo que uno espera recibir, etcétera, etcétera. En teoría de juego lo que estoy tratando de decir es, bueno, hay un elemento que es importante para tener en cuenta a la hora de abordar esta acción colectiva, y es que las creencias mías sobre lo que va a pasar no son totalmente independientes. Es lo que se llama en teoría de juego los equilibrios correlacionados. La posibilidad mía de participar en una actividad grupal no depende solamente de lo que yo crea, independientemente de lo que piensen los demás, sino que yo pienso, digamos, condicional en lo que yo creo que los demás van a hacer. Esa es un poco la idea de equilibrios correlacionados. Hay una correlación entre mis creencias y lo que va a pasar dependiendo de lo que yo creo que los demás también van a hacer. Esa es como la idea, ahí situaría yo la aporte de mi trabajo, eso es lo que yo presento acá. Y lo voy a hacer a través de un modelo de economía política que caracteriza una situación extrema, pero que es común en realidad de países bipolarizados. Siempre se habla de polarización, la polarización está muy asociada con conflicto, entonces entre una sociedad que esté más polarizada, por lo general aumenta la probabilidad de un conflicto tipo guerra civil. Entonces la idea mía del modelo que está acá, y del cual pues yo omitiré los detalles, está el documento, si alguien quiere mirar algún detalle con mucho gusto lo puedo mirar después. Pero la intuición, ¿cuál es? La intuición es que, bueno, yo tengo una economía polarizada, básicamente hay unas personas, hay dos grupos, unos que tienen niveles altos de capital y otros que tienen fuerza de trabajo. Esto genera diferencias en los pagos, en la remuneración a cada uno de los factores. El factor escaso en esta economía, que es el capital, por eso es una remuneración más alta que el salario. Esto en una economía cerrada. Y supongo aquí en el modelo de economía política, esta es la parte económica, hay una economía cerrada con dos grupos, unos que tienen capital, otros que tienen trabajo, la remuneración a los factores privilegia al capital porque es escaso en esta economía. Es en un entorno de economía cerrada. Ahora, si se abriera la economía, las remuneraciones tendrían a equilibrarse, los salarios aumentarían y la remuneración al capital tendería a bajar. Eso implica que la parte política del modelo, yo asumo que cada uno de estos grupos tiene una representación política a través de algo que Acemoglu y Robinson denominan el poder de facto y el poder de jure.
cada uno de estos grupos tiene un tipo de poder. El grupo capitalista, como yo, está en el ejercicio del poder y ellos tienen un poder institucional. La Constitución, no sé, quienes dirigen el país tienen un poder otorgado por ley. Y asumo que es el grupo de personas capitalistas en el status quo quienes ostentan ese poder, lo cual, digamos, con base en la realidad, digamos, en ejemplos históricos, pues, es lo que ocurre muchas veces. Y la gran mayoría de las personas que no tienen ese poder institucional tienen un poder de facto, ¿no? La sociedad, en teoría, sería capaz de organizarse, protestar y generar cambios institucionales. Entonces, entornos que tienen solamente trabajo como insumo productivo recibe pues ese poder de facto. Y entonces, eso me caracteriza una sociedad polarizada. Ahora, esto me sirve, digamos, para dar ejemplos de lo que yo estoy diciendo, de lo que les conté, que quiero formalizar la idea que yo tengo en mente. Hay ejemplos históricos de esto, yo cito aquí algunos, seguramente hay más, pero por ejemplo, la primavera árabe. Entonces, en la primavera árabe, eh, seguramente todos están familiarizados con esto, todos recuerdan. Entonces, hay una explosión de un grupo social en contra de un dictador, ¿no? Eh, pero, digamos, muchas de las explicaciones de por qué esa revuelta, esa salida colectiva a protestar contra un dictador ocurre en un momento específico, eh, depende de las explicaciones que existen. Muchas dicen, no, es que hay un alto nivel de corrupción, hay bajos derechos de participación política, la tasa de desempleo es muy alta, hay restricciones a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta del millón, digamos, sería, bueno, si este tipo de situaciones de falta de libertades, de falta de derechos, de tasas de desempleo altas, de excesos de poder por parte de un dictador, no son algo nuevo, no son algo nuevo, porque esto viene de tiempo atrás. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué si todo eso ha existido desde hace muchísimos años? Entonces la denominada primavera árabe no ocurrió, por ejemplo, digamos, hace 10 años, hace 5 años, hace 15 años. ¿Por qué en 25 de enero del 2011? Bueno, lo que yo propongo es, o sea, si uno revisa algunos datos, hay una chispa que es la que detona y hace que la gente sea capaz de movilizarse y actuar como grupo. Entonces, el sentido del trabajo. Entonces, yo tengo que la mayoría de la gente, o sea, las personas con bajos ingresos, el grueso de su ingreso se da en comida, básicamente. Y si uno revisa los precios, el índice de precios de los alimentos básicos, entonces desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2010, siempre venía alcanzando un pico más alto histórico, un pico más alto histórico, un pico más alto histórico. Y, digamos, una posible explicación, yo digo que esto sea la única, pero una posible explicación es que este cambio en esos precios para gente que destina todo su ingreso, gran parte de su ingreso, a bienes, a consumo de alimentos, pues eso es lo que hace que usted decida, no, pues ya yo sí tengo que salir a la calle ahora sí. Y eso puede ser una de las explicaciones de por qué se da en ese preciso momento y no tiempo atrás, digamos. La falta de libertades, la falta de derechos, todo eso ya existe tiempo atrás. Y los precios para mí son un detonante de por qué ocurre en ese preciso instante esta demostración y el grupo es capaz de actuar colectivamente. Otro ejemplo, entonces, en Venezuela, digamos, en el 89 hay un movimiento también de manifestación de la gente en las calles que se denomina el Caracas. Entonces, una situación parecida, con altos niveles de corrupción, lucha por
apropiarse de las rentas provenientes del petróleo, altos niveles de desempleo, eh, pero hay una medida que sin duda es la que hace que la gente sea capaz de movilizarse. Y es esta, digamos, el 16 de febrero del 89, el presidente de la época decreta un 100% de incremento en el precio de la gasolina, ¿m? Y un 30% de aumento en las tarifas del transporte público. Entonces, nuevamente, hay un cambio en una variable económica, los precios nuevamente se ven afectados, y usted tiene una gran parte de su ingreso, la gente de escasos recursos, el incremento en el transporte público, en la gasolina, pues incide también en precios, transporte, y usted dedica el grueso de su ingreso a eso. Ahí nuevamente, ese cambio en los precios puede ser, lo que yo digo, es una explicación, esta es como la chispa para mí que hace que la gente sea capaz de solucionar con una acción colectiva y decide salir a la calle. Así podría yo citar más ejemplos, aquí hay otros de Sudáfrica, pero creo que estos que he mencionado son bastante ilustrativos de lo que yo quiero decir y quiero formalizar. Entonces estos cambios en los precios lo que hacen es cambiar los pagos, si se quiere, en términos de teoría de juegos, y ante esos cambios en los pagos, pues cambian mi visión sobre las posibles ganancias y posibles costos de vincularme en una acción colectiva, y ahí es cuando la gente es capaz de solucionar el problema, se coordina y es capaz de actuar como un grupo. La formalización de la idea que estoy mencionando, yo la voy a hacer usando teoría de juegos, me parece que es más fácil que ir a los detalles del modelo de economía política. El modelo es el que les acabo de escribir, pero la intuición me parece que se captura muy bien aquí, en este ejemplo. Este es un juego de coordinación, en teoría de juegos. Este juego de coordinación tiene dos equilibrios, en el cual, digamos, aquí tengo dos agentes, pueden decidir coordinar, pueden decidir cooperar, perdón, o no cooperar. Entonces este juego tiene dos equilibrios, uno en el que los dos cooperan y otro en el que los dos no cooperan. Y estos son los pagos, ¿no? Estos son los pagos. Eh, con base en este juego que tiene dos equilibrios, yo lo que voy a hacer es calcular las correspondencias de mejor respuesta. Una correspondencia de mejor respuesta básicamente me dice usted, bueno, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer ante cualquier acción del otro? Es una función de reacción. Entonces, si yo grafico las correspondencias de mejor respuesta para los dos señores que están acá, este es el gráfico que obtengo. Aquí están graficadas las correspondencias de mejor respuesta para estos dos señores, y las correspondencias de mejor respuesta me permiten encontrar todos los equilibrios de este juego. Este juego tiene, bueno, dos equilibrios en estrategia pura, que se coordinen los dos o que no se coordinen, y un equilibrio en estrategia libre. Lo que me interesa a mí, digamos, esta herramienta me permite formalizar la idea que quiero transmitir de la siguiente manera. Observe que este cuadrante que yo he denominado 1 y este que he denominado 3, estos cuadrantes se pueden entender como los campos de atracción a cada uno de estos equilibrios. A este equilibrio acá o a este equilibrio acá. 1, esta región 1 sería el campo de atracción hasta este equilibrio, y esta región 3 sería el campo de atracción a este equilibrio. Abusando de la imaginación de ustedes, yo los invitaría como a ver esto como un campo de golf, digamos. Estos son los hoyos donde puede terminar, ¿no?, una bola que uno lance por el campo de golf. Y estas serían como las vacinas, las concavidades de atracción, los campos de atracción a cada uno de estos hoyos, que terminan siendo precisamente los equilibrios. Entonces, estas correspondencias de mejor respuesta resultan de la estructura de pagos del juego que yo tenía arriba. Si yo cambio la estructura de pagos de este juego que estábamos considerando inicialmente, es decir, si yo afecto estos pagos, este 1, este -1, este 0, me van a cambiar los campos de atracción de cada uno de estos equilibrios. Esta es la intuición mía. Cambios
en los pagos de este juego es lo que corresponde en estos ejemplos históricos, en estos casos que estaba mencionando de acción colectiva, a cambio en el tamaño, ¿no?, en los beneficios y en los costos de oportunidad de vincularse en acciones colectivas. Entonces, cambios en los precios de los commodities, del transporte, de la gasolina, de los alimentos, equivalen a cambiar estos números acá. Entonces, si hay un cambio, si hay un choque en los precios, estos pagos se van a alterar, suponga que se alteran, suponga que hay un cambio en los precios, suponga que hay un 100% de aumento en la gasolina, cosas de ese estilo. Entonces los pagos ahora van a ser estos, aquí hay un cambio en los pagos y yo puedo graficar nuevamente las correspondencias de mejor respuesta de este nuevo juego. Yo observé que esos cambios en los precios, en los pagos de los jugadores en esta interacción, lo que hace es cambiar estos conjuntos de atracción, ¿no?, conjuntos de estabilidad, el nombre apropiado, el nombre técnico. Estos son los conjuntos de estabilidad de cada uno de estos equilibrios. Entonces, dependiendo de cómo sea el cambio de precios, el cambio de las ganancias en el juego, pues esta estructura va a cambiar, ¿no? Los conjuntos de estabilidad de cada uno de los equilibrios se ven alterados. Y aquí, como esto es de conocimiento común, ¿no?, estoy pensando en equilibrios correlacionados, si yo observo ese cambio en los precios, pues yo creo que la probabilidad de que la sociedad ahora alcance ese equilibrio, es decir, si pienso en el tamaño, en la dimensión de este conjunto de estabilidad 1, pues se ha reducido, mientras que el tamaño del conjunto de estabilidad que lleva a este equilibrio, es decir, este cuadrante 3, pues ha aumentado. Entonces, como esto es un cambio en un parámetro objetivo, digamos, que todos observamos, pues aumenta la probabilidad de que una sociedad se coordine y logre estar en este equilibrio. Esta idea formaliza, esta herramienta en teoría de juegos es la que me permite formalizar la intuición que yo estaba mencionando al comienzo, que eso es lo que yo creo que puede pasar para que la gente decida salir a las calles. Lo que los cambios en los precios hacen es esto, cambiar la estructura de pagos y, por ende, la probabilidad de que las personas sean capaces de coordinarse, por ejemplo, e ir a este equilibrio. Esa es la idea, si eso queda claro, yo salvo la presentación, esa es la idea sencilla. Entonces, independientemente de las creencias iniciales que yo tenga sobre la probabilidad de un equilibrio u otro, que sería la equivalencia a saber dónde lanzo yo la pelota y dónde va a terminar en el campo de gol, si yo la lanzo en el punto que teníamos inicialmente, es decir, si las creencias se mantienen iguales, pero cambia la estructura de pago, inmediatamente cambia la probabilidad. O sea, si yo inicialmente estoy aquí con mis creencias de lo que va a ocurrir, pero cambia la estructura de pago a través de un choque objetivo, es decir, un parámetro económico que todos observamos, pues inmediatamente las mismas creencias me van a llevar a otro equilibrio, ¿no? Yo soy consciente de que ahora todos ven que la relación beneficio-costo de un equilibrio comparado con el otro pues ha cambiado. Y eso es lo que, argumento yo, hace que la gente sea capaz de cooperar y solucionar el problema de acción colectiva. Esto del procedimiento de rastreo es simplemente la matemática que hay detrás para medir, digamos, el tamaño de estos campos de atracción a cada uno de los equilibrios. Dicho eso, entonces, yo iría al modelo de economía política, que tiene la estructura que yo comentaba hace unos minutos. La sociedad en términos económicos está dividida en dos grupos, unos que tienen capital, otros que tienen trabajo. Asumo inicialmente que hay una economía cerrada y lo que hago es encontrar explícitamente la remuneración a cada uno de los factores y obtengo que la remuneración al capital es más alta que la que se ofrece al trabajo en una economía cerrada. ¿Qué pasa si la economía está abierta? Pues hay una presión a que
eso cambie, ¿no? Asumiendo que en el exterior, digamos, es diferente la composición de la estructura del capital, entonces va a haber una presión a que el salario aumente en detrimento de las ganancias del capital. Eso, en términos, lo que pasa acá en la economía abierta, entonces va a cambiar la remuneración a los factores. Y eso en términos de político, en términos del modelo político, la parte política del modelo, pues genera un conflicto entre los dos grupos, ¿no? Unos van a querer una economía cerrada, los otros van a querer una economía abierta. Eso configura la polarización social, ¿no? En torno a una variable de resultados que sería, bueno, qué tipo de economía queremos, abierta o cerrada. La gente se puede polarizar con respecto a eso. Y lo que yo digo es que esos dos grupos, en términos políticos, tienen diferentes tipos de poder, y ahí es básicamente la teoría institucional de Acemoglu Robinson. Entonces hay dos tipos de poder, uno que otorga la ley y otro que tiene, por lo general, los ciudadanos, que es el poder de hecho, ¿no? Con su capacidad de movilizarse y generar cambios. Y acá en el modelo lo que yo hago es encontrar, así como se estaban moviendo ahorita las correspondientes antes de no respuesta en este juego sencillo de coordinación, es encontrar los pagos para cada uno de los grupos, dependiendo del éxito o no que tenga la acción colectiva y el tipo de poder que tiene cada grupo social en esta sociedad. Y eso me genera esta W mayúscula. W mayúscula es una función de todos los pagos posibles, dependiendo de las contingencias en el éxito o no éxito de la acción colectiva. Y acá lo que yo uso es un resultado en teoría de juegos de Luis Fernando Medina, que es conocido de varios acá. Luis Fernando Medina trabaja esta parte de equilibrios correlacionados en su libro sobre acción colectiva, lo que muestra es precisamente eso. Usted puede expresar una función W en términos de los pagos condicionales en éxito o no de la acción colectiva, y con base en estos pagos usted puede hacer estática comparativa sobre los parámetros que determinan estos resultados. Entonces, al final del modelo, lo que yo hago es precisamente esa estática comparativa y encuentro, pues, en una sociedad polarizada como esta que estoy caracterizando, tanto en términos económicos como políticos, pues aumentos en el salario, ¿no? En una economía cerrada, lo que hacen es disminuir la probabilidad de éxito de la acción colectiva. Entonces, esta práctica comparativa se está haciendo aquí, en términos de W tilde y de Z. W es el salario, ¿no? En una economía cerrada, W tilde es el salario a la mano de obra en una economía abierta en el exterior, y Z es un parámetro que mide el nivel de desigualdad en esta sociedad. Entonces, yo encuentro este W y puedo hacer esta estática comparativa. Y lo que dice a la luz de este modelo que yo tengo acá es que, bueno, cambios en el salario en una economía cerrada lo que hace es disminuir la probabilidad del éxito de la acción colectiva, ¿no? Mientras que cambios, aumentos en los salarios a nivel internacional, o sea, si hay cambios en los precios a nivel internacional del salario, pues va a aumentar la probabilidad, ¿no? Hay que pensar que estos cambios corresponden a los cambios en los conjuntos de estabilidad que les estaba mostrando ahorita. Entonces, cambios en los salarios a nivel internacional, pues aumentan la probabilidad, ¿no? El conjunto de estabilidad que lleven a que la gente sea capaz de coordinarse. Y lo mismo ocurre con cambios en el nivel de desigualdad. Entonces, si hay un parámetro objetivo que se mueve, que en este caso, perdón, es el nivel de desigualdad, eso nuevamente me cambia los conjuntos de estabilidad de los equilibrios, y, en concreto, mayores niveles de desigualdad hacen que la probabilidad de que la gente se coordine en una acción colectiva exitosa, pues sean más altas. Y esa es la idea del trabajo. En las conclusiones, pues básicamente enfatizo nuevamente la idea de, para mí, la importancia de estos equilibrios correlacionados en función de un parámetro objetivo. Es muy probable, es lo que yo creo,
que el éxito de una acción colectiva depende de esta relación beneficios-costos que uno percibe en términos objetivos ante cambios en los precios. Ese es el trabajo, digamos. Yo no quisiera ir a detalles matemáticos del momento, con mucho gusto está el trabajo en exposición. Pero lo que sí me parece importante es, y ojalá lo haya logrado, es como que quedara clara la intuición de qué es lo que yo quería hacer, la herramienta que utilicé para formar. La idea es muy sencilla, en realidad es sencilla, pero ponerla a funcionar, pues es como el aporte mío, si se quiere, si es que llega a considerarse como un aporte este trabajo, esta es la idea. Así que yo les agradezco la paciencia por haberme escuchado y no sé, yo quedo a disposición. Igual el trabajo, yo le agradezco a Pablo, yo sé que está disponible, si alguien lo quiere consultar, o más adelante me quiere escribir un correo, hacer algún comentario, con muchísimo gusto yo puedo mirar algún detalle y ganar en claridad tanto expositiva como en un trabajo. Muchas gracias. Trasladó a Cali y que trabajó hasta el mes pasado donde estoy enfermado, pero viene a ser que trasladó a Cali y ahora como profesor de la Universidad Javeriana. Y aprovechamos ese traslado para invitarlo, para entablar conexiones, por lo menos académicas, de conversación, diálogo. Y tenemos un grupo de investigación aquí que trabaja esos temas, entonces ya lo que interesa el diálogo. Y entonces queda abierta la sesión a preguntas, comentarios, observaciones. Dos preguntas muy inmediatas. La primera es la topología de la red sobre la que toman decisiones los individuos estáticos. O es cambiante o uno usa distintas topologías para ver distintos resultados. Y la otra es esta, tú decías que la tomaste como ejemplo de la evolución egipcia, de enero, febrero, la primavera árabe, uno puede, digamos, ligarlo a la cuestión de los cambios en los precios. Eso se ha hecho para entender la historia de las revoluciones. Pero ya hay un pequeño problema en digamos, la chispa que enciende la pradera en el caso de Egipto tiene que ver también con lo que ha pasado en Túnez, en diciembre y enero del mismo año. Entonces, yo no sé cómo podemos entender que separar de una mano los efectos de los cambios del choque sobre los precios, sobre la conducta y la emergencia de acción colectiva el otro choque, porque es que el túnel, digamos, es un evento muy rápido. Y por otra parte, habría que tener en cuenta no sé si se podría modelar de la misma manera, esa acción colectiva había habido dos intentos anteriores, en los días anteriores al 25 de enero, en que había fallado, de hecho. De hecho, la primera vez que hubo como 3 personas en la plaza salir, y una de las activistas que promueve el evento, pues sale después en internet, desafía, digamos, salen a la calle. En la segunda, lo que aparece, porque está documentado en el libro no recuerdo el apellido no recuerdo el apellido depende mucho de la relación con las redes sociales y la comunicación, digamos. La página de él, que es la página de Todos Somos, tal vez crece rápidamente en visitas y en aprobaciones. Y entonces parece que allí la red como que cambia, se vuelve más densa, más rápida y el evento ocurre. Entonces mi pregunta es, bueno, uno será que por el modelo suyo tiende a basarse en el cambio de los precios, en choques económicos. Pero también hay que considerar, digamos, en cierto sentido, los choques sociales o los choques que implican ciertos eventos sobre la topología de las redes. Y de hecho,
las redes uno puede apreciar cómo cambia el número de quienes se simpatizan, el día de la manifestación del 25 de enero hay un salto impresionante a miles, a cientos de miles, y eso implicó también facilitó toda la coordinación del movimiento. Entonces, mi pregunta es si has tenido en cuenta, digamos, distintos escenarios para entender este proceso. Yo entiendo que estás moderando los efectos económicos, pero si era bueno también ver, pues, ¿por qué? Porque crees que hay choques económicos y no hay acción colectiva. Entonces, se da cuenta de eso, digamos. Y para emitir la primera pregunta, ¿cómo es la topología de las redes y si es endógena al modelo? Si no pueden incluir esos cambios en las redes. Bueno, muchas gracias. Yo empezaría diciendo, bueno, el hecho, bueno, yo soy economista, entonces el hecho, digamos, que a mí primordialmente me interesa es cómo validar un posible efecto de un choque en un parámetro objetivo. Claro, yo debo ser cuidadoso en escribirlo y en presentarlo, si no lo dice en el discurso. Yo no estoy diciendo, digamos, que sea el único detonante, ¿no? Seguramente hay otros, es probable que a veces el cambio, es mi intuición, digamos, el cambio en los precios no es tan abrupto como para lograr que efectivamente sea exitosa una acción colectiva. Es más, depende en realidad de la relación beneficio-costo, ¿no? Pero, digamos, lo que yo creo también es que es poco creíble para mí que haya situaciones en las cuales, y más, digamos, en sociedades polarizadas, que la gente sea inmune a cambios exagerados en los precios. Yo no digo que sea el único, realmente hay que revisar, hay otros efectos, pero digamos lo que yo veo es, bueno, no sé si quizás el registro sea el mejor ejemplo, pero hay algo de eso, pero también sirve para mostrar eso, digamos, no creo que sea tampoco el único efecto, pero sí creo que este cambio económico tiene que impactar de alguna manera la probabilidad de que la gente se coordine. No sé, la universidad acá puede tener muchas dificultades administrativas, los estudiantes pueden estar descontentos con el campus, con la seguridad, con el, no sé, pero si yo les subo las matrículas 100%, estoy seguro que van a bloquear, ¿no? Eh, lo que quiero decir es, listo, yo acepto que no es el único detonante, pero sí creo que no se puede virtuar qué es un detonante. Y yo sí creo que es quizás entre varios detonantes uno muy importante, ¿no? Cuando nos tocan el bolsillo y cuando la gente marginalmente gasta muchísimo de su ingreso en este parámetro objetivo que se mueve, pues yo creo que la probabilidad de que la gente se coordine sí se va a afectar. Lo repito, sí, tiene que quedar claro que no es seguramente el único detonante en un proceso social demasiado complejo. Con respecto a la teoría de redes, digamos, aquí yo no me meto como en el trabajo de modelar la red y en la revisión de literatura que hago, por lo general toman la red como fija, ¿no? Ese sería un elemento a tener en cuenta. La red seguramente va cambiando a medida de estos choques y eso sí cambia muy fácilmente. Seguramente la información, la capacidad de información, la velocidad de la información hoy en día eso afecta la configuración de la red inmediatamente. Yo aquí, digamos, no estoy teniendo en cuenta eso. Y en la literatura que yo revisé, digamos, por lo general se piensa que la red está dada, ¿no?, al momento de que un evento ocurre. Bueno, pues me parece muy interesante el artículo, o sea, me parece un excelente trabajo, sobre todo por el intento que se hace de modelar
aquí la emergencia de este tipo de conflictos. Y creo que es muy interesante el vínculo que se hace con la parte comercial, que es algo que ya en la teoría del conflicto Escaperda, Sirópolos habían abordado también para conflictos internacionales. Y en algunos de los artículos incluso la puja por algunos recursos se vuelve central en el análisis y en el desencadenamiento de los conflictos. Como en el caso de un artículo donde se analiza la incidencia del petróleo. Entonces me parece que es interesante retomar ese enfoque, tomando ese delicado velo que puede haber entre el comercio y el conflicto eventualmente que otros habían analizado. Y me parece que la heurística que se elige es muy interesante. Pues el modelo tierra, hay una solución compacta, creo que eso es pertinente en este caso. Y pues quiero señalar algunas cosas que de pronto permitirían como en el futuro abordar otras cuestiones o desarrollar más el modelo. Repito, me parece un modelo muy interesante y comparto, digamos, como esa visión en la que el análisis del conflicto se puede complementar también con aspectos comerciales, en este caso con análisis de comercio internacional. Y hay algo sin duda interesante ahí, es el impacto del teorema Stolper-Stamos. Y es el efecto que tiene la apertura sobre los precios de los factores. Tú efectivamente lo planteas muy acertadamente ahí, en la medida en que al abrirse la economía hacia el comercio internacional, pues crecen los precios relativos del factor que se utiliza intensivamente en la producción de los bienes que utilizan de manera intensiva los recursos abundantes. Y creo que este incremento que se da ahí pues juega un papel clave en el modelo. Sin embargo, me parece que sería interesante explorar lo que sucede, por ejemplo, con el tamaño de la economía, porque sin duda el efecto Stolper-Samuelson se potencia a medida que la economía es más pequeña, en la medida en que tiene un menor impacto sobre los precios internacionales, de manera que en la medida en que la economía es más grande, pues el impacto que se genera vía se ve más en Cherolin y Stolper-Samuelson genera un incremento de la oferta relativa de esta mercancía que utiliza intensivamente el recurso abundante, y en esa medida pues puede haber un efecto colateral vía demanda, ¿no? Los precios, si la oferta relativa crece mucho y el país es grande, los precios internacionales pueden bajar, y eso se ve, digamos, en el contexto de equilibrio general. Sería interesante ver qué tan sensible es el modelo ante cambios en el tamaño de los países, en la medida en que pueden potenciar o debilitar ese efecto Stolper-Samuelson. Lo interesante del modelo me parece a mí es que ese resultado se mantiene de todas maneras en general. Y además de eso, pues se mantiene incluso probablemente con otras tecnologías, ¿no? Pueden ser tecnologías test, probablemente el resultado se sigue manteniendo, no solamente con en el caso Coctubia. Otra cosa que yo creo que sería interesante explorar son aspectos dinámicos, en la medida en que, bueno, aquí el factor clave es el relacionado a nivel de comercio con la teoría neoclásica, pero sería muy interesante abordar los aspectos relacionados con el cambio tecnológico, más pensando en una vida ricardiana. Creo que tú eres muy agudo en el artículo en la medida en que señalas que, bueno, no necesariamente los precios de los factores pueden coincidir, o sea, no necesariamente tiene que haber igualación de los precios de los factores, pero sí sería interesante dinamizar un poco el modelo, no necesariamente mostrando cambios en la escala de los recursos, pero sí de pronto mostrando cómo puede haber algún proceso de learning by doing que haga crecer la productividad de un sector. Entonces me parece que de pronto meter productividades ahí puede ser muy interesante. Lo otro es que pues el modelo se concentra en la distribución del ingreso entre las clases. Obviamente otra cosa a desarrollar ahí sería la distribución del ingreso interpersonal, introduciendo de pronto algún tipo de heterogeneidad entre los agentes de cada clase, de pronto a través de un parámetro de preferencia. Y eso me parece que en el análisis del impacto de este tipo de fenómenos es pertinente, ¿no? En la medida en que, por ejemplo, durante las últimas décadas los procesos de globalización probablemente han disminuido las brechas entre países,
pero han incrementado las brechas dentro de los países, en muchos casos. Y en efecto, sabemos que la crisis económica generó impactos negativos en los países avanzados, sobre todo en la retribución de la mano de obra. Entonces me parece que ese punto sería interesante desarrollarlo, introduciendo heterogeneidad en el modelo. Eso de pronto también permitiría analizar más la parte de redes, que sin duda me parece también interesante ahí, sobre todo en la medida en que pues, pueden mostrar otros aspectos por los cuales esa chispa crece más rápidamente, ¿no? En un momento dado. Pero igual me parece que la parte de economía política internacional que plantea el modelo es muy rica. Ahí, por ejemplo, sería interesante pensar qué pasa cuando se trata de un país con abundancia relativa de capital, que sería como la situación contraria, en el que en este caso a la abrirse de la economía va a crecer en la remuneración del capital, pero evidentemente el capital pues implica que es una menor proporción de la población y habría que ver qué pasa, digamos, en este tipo de contextos. Y repito, lo del tamaño de la economía me parece que sería interesante ver cómo pueden incidir ahí. No, pues, Leonardo, muchas gracias por la lectura detallada del texto, ¿verdad? Y, digamos, agradezco todas estas direcciones posibles de trabajo. Ahora no sé cuál de todas sea yo capaz de incorporar, pero sin duda, quizás la última, yo la descartaría un poco pensando en que la mayoría de los conflictos sociales, digamos, esta división de poder y de recursos económicos, o sea, creo que teóricamente o en términos del modelo como tal podría ser interesante qué pasaría si son los capitalistas el grupo mayoritario, pero creo que en efectos prácticos, digamos, a la hora de ir a buscar respaldo empírico para un proceso de conflicto social o guerra civil en este caso, no tengo presente, pero podría pensarlo. Y las otras, sin duda, pues son direcciones de posible trabajo, pero repito que no sé cuál sería yo capaz de trabajar, pero pues sí establece una agenda que podría pensar. Digamos, yo aquí me limito como a tratar de que gane eco esta idea de que, hombre, para mí es evidente que cambios en estos conjuntos de atracción que dependen de parámetros objetivos, eso tiene que afectar la probabilidad de que la gente se coordine o no. Entonces, digamos que está empezando por, bueno, tratar de ver si esto tiene eco y seguir. Y varias de estas direcciones agradezco por el interés. Muchas gracias. Tú dices que la remuneración de los factores diferencial, que la remuneración del capital es mayor que el salario. No, pero la presentación un poco ingenua, decir que simplemente es por el hecho de que es una cuestión de cantidad, de todo capital puede ser más rentable, y no quedan tal vez existen las razones fundamentales, ¿no? Un sistema de acumulación, tal vez de expropiación, ¿cierto? Que lleva a unas condiciones sociales más complejas, creo que es cuestión de cantidad. La verdad no había pensado en incorporar esto porque, claro, el primer paso que yo estaba dando acá en este trabajo, bueno, si yo logro entender esto y formalizar esto en este juego de coordinación, bueno, tratar de moldarlo en un modelo ya que tenga una estructura económica y política, y creo que en principio, y agradezco como las dos pueden ser ingenuas, tanto en economía, suponer que la remuneración, aunque es diferente, digamos, dependa solo de la escasez relativa. Y también quizás alguien podría decir, bueno, esto de la división del poder también puede ser un poco ingenua entre los grupos, pero sí, seguramente yo tendría que tratar de ir más a fondo en esas dos direcciones y explicar de dónde viene
y no solo en términos de escasez o del hecho de que el poder político sea institucionalmente otorgado o no, y mirar cómo se construyen estas remuneraciones tanto en el entorno económico como en el político. Eso sí, no está ahí, digamos, es una cosa que yo no tengo acá y que agradezco, porque sí, es muy válido los comentarios, y aquí yo no muestro nada de eso, sino es como muy Mickey Mouse el modelo, ¿no? Es lo más sencillo que yo encontré para, repito, tratar de llevar esa idea a un problema real, pero sí deberían tener en cuenta eso. Bueno, ¿alguien más? Entonces, reiteramos el agradecimiento a la presentación. Muchas gracias.